Sí, perfecto, todo bien. Genial, nosotros Muy igual bueno. la recibimos súper bien en audio e imagen. Muchas gracias por estos minutos de su jornada para poder conectarse con nosotros aquí con Emporio Comunicaciones desde Punta Arenas para conversar respecto a este tema que tiene que ver con la preparación que tiene que ver por parte de la comunidad, las entidades de salud sobre esta bacteria asesina que está agravando cuadros respiratorios. Aprovechemos de contextualizar el tema para la gente que capaz no esté muy interiorizada y para también ir calmando las sensaciones que esto puede producir. Bueno, yo creo que sí, es buena tu idea de contextualizar en el sentido de que esta bacteria tiene un nombre bien poco, que nos asusta en realidad más que otra cosa. Yo creo que ha sido como bien manoseado esta cosa de bacteria asesina y todo. Mira, se trata de lo siguiente. Yo creo que hay que volver un poco a acordarse de lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia teníamos al COVID-19 y bajaron absolutamente todas las enfermedades virales. Desapareció la influenza, desapareció el sincicial, desapareció el metaneumovirus, el adenovirus. Desaparecieron todos los virus respiratorios. Porque, claro, estábamos confinados y no había circulación, las personas no tenían mucho contacto y eso favoreció, ¿no es cierto?, que bajaran los resfriados y en general los virus respiratorios. Esta bacteria de la cual estamos hablando no es un virus, es una bacteria, ¿verdad? Es distinto y son bacterias que están permanentemente están viviendo, forman parte de lo que podríamos llamar este conjunto de bacterias que están habitando el sistema respiratorio, de este microbioma que se llama, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una infección? Nos enfermamos, nos contagiamos de gripe, que es lo que ocurre en el invierno. Lo que hemos tenido ahora, ¿no es cierto?, es prácticamente mucha influenza y esa influenza es un virus respiratorio. Entonces, cuando nos enfermamos y tenemos virus respiratorios que nos colonizan, que viven que se instalan, ¿no es cierto?, en nuestro aparato respiratorio, lo que ocurre es con la población de bacterias que nos están siempre colonizando, ¿verdad? Hay una mezcla entre las que son buenas y las que son malas, y en este caso, ¿no es cierto?, este estreptococo podría, ¿verdad?, pasar a tener un papel más preponderante. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces tenemos una enfermedad, la típica, ¿no es cierto?, faringitis estreptocócica, es lo más común, ¿verdad? O que cuando hemos tenido un resfriado fuerte, que no nos lo hemos cuidado muy bien, o no hemos descuidado con él, podemos tener después neumonía. Entonces, eso es lo más frecuente y lo más común. En general, digamos, no pasa más allá. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando uno analiza los datos que están publicados y que son los que se denominan o son parte de la vigilancia centinela que hace normalmente el Instituto de Salud Pública que lleva los datos, nos damos cuenta que ellos van contando los datos, cuando hablamos de vigilancia, ellos van registrando los datos que van ocurriendo, ¿no es cierto?, en los hospitales clínicos y en los CEFAM. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acerca de esta bacteria y la presencia de esta bacteria en los seres humanos que llegan enfermos de gripe a los hospitales o a los CEFAM? Que ha ido aumentando, y este aumento ha sido muy significativo comparativo al año pasado y al periodo prepandémico. ¿Y por qué lo digo? Porque actualmente llevamos alrededor de 191 casos en mayo, y si tú lo comparas con el año pasado tuvimos más o menos ese mismo número de detecciones, ¿no es cierto?, de identificaciones de este estreptococo en todo el año 2023. Entonces, por eso es significativo el aumento, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos que considerar y hacer esa consideración, y es que ha habido mucha circulación de la influenza, porque este año muy poca gente se vacunó a tiempo. Hubo una campaña, efectivamente, que partió en enero, pero esa campaña no fue eficiente, y eso hay que reconocerlo, y las autoridades no lo han reconocido. Han hecho una campaña tardía,
¿no es cierto? Y esta campaña partió prácticamente ahora en mayo, cuando la gente había muchos cuadros de influenza y la gente estaba muy resfriada, y si usted se fija y se analizan ahora los casos que han llegado de influenza a los hospitales y a los CEFAM, se va a dar cuenta que son casos mucho más graves que los del año pasado. Es como que la influenza este año está golpeando mucho a las personas. Y por otro lado, usted tiene que considerar que la vacuna de la influenza es una vacuna que efectivamente nos protege de no fallecer, de no tener una enfermedad grave, pero no nos protege del contagio. Entonces, a medida que tenemos más contagio, claramente, digamos, los virus se van fortaleciendo, van conociendo mejor al hospedero, en este caso al humano, y por lo tanto se van instalando mejor y van haciendo mucho mejor y más eficiente su trabajo, que es hacer una infección exitosa, es decir, generarnos una gripe. Entonces, como nos da una gripe tan fuerte y el sistema inmune estaba defendiéndonos de esta gripe, posterior a eso, ¿no es cierto?, este estreptococo hace aparición en escena y dice, bueno, ahora están las condiciones como para yo poder hacer mi trabajo cómodamente. Creo que con eso logré hacer una explicación, ¿o no? ¿Qué le parece? Sí, sin lugar a dudas. Tengo que aprovechar también de preguntarle respecto a la experiencia de que dejó la pandemia y lo que estamos viviendo hoy día con la situación de los virus respiratorios. ¿Cree usted que por parte de la ciudadanía, lo social, se bajó la guardia después del miedo del COVID? ¿Hubo un relajo también por parte de la ciudadanía en lo que respecta al tema de las vacunas o es relativo? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que efectivamente, como usted lo menciona, después de vacunarnos contra el COVID, la gente bajó la guardia y evidentemente no tiene ningún interés en vacunarse, pues, lo cual es natural. Pero la salud pública es otra cosa y ese es el rol de las autoridades, y por eso precisamente le hago énfasis a que estas campañas, si bien existía desde enero, tuvo una discusión pésima. ¿Y a quién hay que proteger primero? Y a los blancos de acción, ¿no es cierto?, en este caso, que corresponden a las poblaciones vulnerables, que serían los niños muy chiquititos, ¿no es cierto?, entre 0 y 5 años, y los adultos, ¿verdad?, que son personas que evidentemente tienen un sistema inmune más desgastado y que va a ser distinto que una persona joven, que va a poder defenderse mejor. Y por otro lado, aquellas personas que tienen, ¿no es cierto?, enfermedades que podrían hacer que no pudiese defenderse tan bien. Una persona que tiene asma evidentemente es mucho más sensible a tener una enfermedad respiratoria que una persona que no tiene asma, por ejemplo, o una persona que está en tratamiento por cáncer, o una persona que es hipertensa, va a tener, ¿no es cierto?, cierta predisposición o distintos comportamientos frente a una persona sana. Para finalizar, Claudia, quiero que nos aproveche de destacar, profundizar, entregar recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo estar más preparados sobre esta situación, sobre esta temporada, por así decirlo, de cómo van mutando los virus, de cómo se van también sumando con otras patologías. ¿Qué recomendaciones nos entregaría a los ciudadanos como para poder resguardarnos mejor y prevenir estas infecciones y otros cuadros? Bueno, claramente, digamos, usted tiene que entender, y algo que, o todos tenemos que entender, algo que ha sido muy difícil de transmitir. Los virus respiratorios se transmiten por el aire, nos guste o no. Yo creo que es algo que nos ha costado asumir, y recién ahora, el 7 de mayo de este año 2024, la Organización Mundial de la Salud recién viene a reconocer que efectivamente un factor muy importante de transmisión de los virus respiratorios, ¿verdad?, es el aire. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente uno tiene que ventilar las habitaciones y los espacios cerrados en los que convivimos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que estamos trabajando ya hace más de 1 año y medio, que es un proyecto Anillo, que se llama, y estos proyectos nos han permitido hacer estudios en una comunidad escolar, en una escuela en la región metropolitana, en una escuela de Renca, la Rebeca Mate, donde nosotros tenemos instalado dentro de las salas de clase ascensores, y hemos visto que en esta comunidad de niños sanos, por ejemplo, escolares sanos, entre 7 y 14 años, usted tiene, ¿no es cierto?, una gran circulación de virus respiratorio. ¿Y por qué? Porque los niños están sentados en la sala de clase, están 30 niños, ¿no es cierto?, sentados en una sala, en un espacio cerrado, donde la ventilación no es tan eficiente, ¿verdad?, y por lo tanto las posibilidades de contagiarse mucho más altas. Y por eso que los niños, cuando entran al colegio, hemos visto que cuando comienza marzo aumenta la circulación de los virus respiratorios, y eso mismo sucede cuando los niños salen de vacaciones y regresan, ¿no es cierto?, de las vacaciones, y por ahí por septiembre también uno ve, ¿no es cierto?, que hay unos picos de virus respiratorios. Entonces, lo que hemos visto en este último tiempo, que la transmisión de los virus respiratorios se adelantó en el caso de la influenza, por ejemplo, 2 semanas con respecto al año anterior.
Entonces, claramente la ventilación es un factor, seguir lavándose las manos, no olvidarlo, porque cuando uno tose o estornuda o se limpia la nariz, claramente se ensucia las manos y tiene que limpiarse las manos y lavarlas lo más que pueda, porque esa es una forma de protegernos. Por otro lado, toser, ojalá, ¿no es cierto?, y cubrirse la boca. Y en los espacios muy cerrados, si usted está resfriado, yo creo que eso es lo que hay que pedir ahora, que si una persona está resfriada, esa persona idealmente, si puede no asistir a su trabajo, que no lo haga, y si asiste, que tenga una mascarilla puesta, porque la verdad es que va a contagiar al resto de sus compañeros de trabajo. 11 de la mañana con 22 minutos. Queremos agradecerle estos minutos de su jornada para poder conversar con nosotros desde Punta Arenas, Chile, acá en Polar Comunicaciones, para informarnos respecto a estas baterías asesinas. Y me gustó mucho la primera parte de la entrevista, que si bien es cierto el término es como un poquito duro, lo pudimos aterrizar, explicar bien la evolución y cómo va avanzando esta situación, y me gustó que hayamos cerrado con las prevenciones, con los tips, con las recomendaciones suyas, Claudia, así que muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, muchas gracias. De esta forma damos por finalizado este bloque en el Buenos Días Región. Rápidamente también tomamos ahora vía telefónica contacto con Marcelino Aguayo.